oportunidades, ¿no? Por querer buscar oportunidades, la situación que tenemos, podemos tener en muy poco tiempo una situación, y si os parece lo dejaré aquí. Gracias. Bueno, muchas gracias, Violeta. Si queréis podemos comenzar con la ronda de preguntas. Por aquí tenemos una. Bueno, comenzamos. Egunon, Violeta. Has comentado que vais a hacer un estudio en el Estado español y que tenéis previsto que de ahí se desprenda o construyáis una propuesta de modelo integral. ¿Para cuándo vais a acabar esa investigación? ¿Contesto? Sí. Mira, es un proyecto de investigación. Ya sabéis que los proyectos de investigación siempre tienen que ser largos. No creo en ello. Pienso que los que nos hemos dedicado a la acción tenemos que hacer algo que sea rápido, porque es que un proyecto que a los 3 años, en 3 años el fenómeno ha cambiado considerablemente. Mirar, en este primer semestre haremos todo el trabajo de campo en 8 comunidades autónomas, con un trabajo de campo amplio, con entrevistas a menores y a jóvenes. En estos momentos incluimos siempre menores y jóvenes en todos los procesos, con grupos de discusión a profesionales, con grupos para construir el diagnóstico, ¿vale? Nosotros venimos de una investigación ya en Cataluña que hemos hecho este último año y ya tenemos muchas cosas, pero queremos ver si realmente en los otros territorios del Estado español cómo se está dando. La idea es que en febrero ya tengamos todo hecho, todo el trabajo de campo de diagnóstico, y que en abril empecemos a trabajar colectivamente. Es decir, es una investigación participativa. Tenemos un grupo motor que estará formado por la Administración, porque si queremos que la Administración acepte ese modelo, tienen que formar parte de ese proceso. Y yo creo que tenemos que trabajar. Formarán partes profesionales, ¿no?, de los diferentes circuitos, formarán partes jóvenes, ¿no? Ese reconocimiento del saber que ellos tienen en estos momentos, ¿no?, igual que vosotros, por lo que me decía la compañera, ¿no? Hay asociaciones de jóvenes extutelados, jóvenes que se están autoorganizando para defender sus derechos, por tanto, qué mejor que ellos para estar en esos grupos. Tenemos educadores sociales, profesionales, que han sido menores no acompañados, qué mejor que para estar en esos espacios, porque realmente hay, en cada comunidad autónoma habrá un grupo motor que irá construyendo, desde ahora que se están construyendo los grupos motores, el ir y el devenir de la investigación-acción. A partir de abril se empieza a trabajar con grupos, con los diferentes actores, para empezar a pensar en esa definición de programa. Primero, ¿cuál es el itinerario que queremos de atención? ¿Qué significa? Que un joven no hay un solo itinerario, hay múltiples itinerarios. Y puede ser que un día yo vaya hacia adelante, pero puede ser que otro día vaya hacia atrás. Pues porque he tenido un mal día, porque he tenido una mala época, pues porque me ha dejado, yo qué sé, el novio o la novia, porque mi padre se ha puesto enfermo. ¿Por qué? Porque la vida nos lleva a esas cosas, a ir para arriba. Y lo que queremos construir es un itinerario, cada uno desde su comunidad autónoma, ir pensándolo. ¿Por qué? Porque los territorios son diferentes, ¿no? Y esa es una de las grandezas de que seamos diferentes en los territorios y que nos podamos complementar. Y en ese caso empezaremos a trabajar con ese itinerario. ¿Qué significa? Ir construyendo cuando llega un joven, ¿no?, que la administración tiene un itinerario hecho. Pues llega el joven, va a Fiscalía, de Fiscalía se va al centro de emergencia, que nos he dicho en un año, ahora ya tenemos un circuito de emergencia, ahora tenemos de emergencia, de acogida, de residencia. Es que es como, ¿no?, para intentar... y todo eso se ha intentado hacer con la intención de mejorar,
queremos ir construyendo todo eso, esos diferentes itinerarios. Pero después, eso, entendemos que entre abril y septiembre tendremos a nivel de cada comunidad estas diferentes propuestas de itinerarios. Acordaremos entre todos pensar que somos 8 territorios, están máxima incidencia, está Ceuta, Canarias, Andalucía, Valencia, Madrid, Aragón, País Vasco, Cataluña, bueno, están todos. Falta Melilla, que estamos intentando en estos momentos, ¿vale? Y después lo que queremos hacer es ese programa de modelo de intervención. ¿Cómo? Especializándolo, recogiendo las voces de los que saben más, los que están en primera línea. ¿Cómo tenemos que hacer el de detección y primera acogida, la intervención y la autonomía, ¿no? ¿Cómo tenemos que ser? Todo el segundo año construiremos todo eso trabajando con las administraciones, porque lo que pretendemos es que la administración después nos lo compre. Seamos conscientes. Porque, claro, si hacemos un supermodelo y un programa para que no sirva para nada, por tanto, desde el minuto cero las administraciones irán, cada una desde su territorio. Cuando hicimos el anterior I+D, yo venía al País Vasco a negociar con la Diputación, me iba a Valencia, pero no tiene demasiado sentido que yo como investigadora principal me pueda mover. Puedo echar una mano, ¿no?, a construir, pero quien tiene que hacerlo son las personas del territorio. Por tanto, en cada territorio hay en estos momentos sus propios investigadores, su grupo motor, ¿no?, que irá construyendo. ¿Con quién? Con las personas del propio territorio y los profesionales, ¿no? Segundo año, la idea es que el tercer año es intentar hacer una prueba piloto con las administraciones, ¿vale? Vamos a ver. Eso es nuestra voluntad. Sabemos que es costoso, pero solo si ven que realmente tiene sentido, lo harán. Puntos fuertes, pues que es del Estado español. Y que nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Hablamos antes, ¿no?, de la redistribución. Tiene puntos a favor y puntos en contra, pero es verdad que, y dejarme que lo diga así, que Extremadura no tenga ningún menor no acompañado y que Cataluña tenga 3.700, pues bueno, pienso que el construir sociedades multiculturales las tenemos que construir todos y todas, no solo algunos territorios. Y no por decir pienso de que las oportunidades se hacen, ¿no? Por tanto, esa es la intención. La intención es hacer una prueba piloto y evaluarlo. Y eso sí que la evaluación lo proponemos en un segundo I+D, porque entendemos que una prueba piloto puede ser de un año, puede ser más de diferentes años. Me he enrollado suficiente con el tema del I+D. ¿Sí? Se ha dado toda la información, ¿eh? Pero bueno, estoy haciendo difusión a las compañeras del País Vasco cuando os llamen. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más. Vale, pues damos por terminada la segunda intervención y ahora vamos a dar paso a la mesa redonda a continuación. Así que gracias. Solo que eso preguntas. Ya, estamos aquí. Sí. Como estábamos un poco justillos. Sí, no, está bien. Mira, el de aquí será Mabel y el urne de trabajo. Pero
¿Cuánta gente? 200 personas apuntadas, 65 en la lista. Espera, o sea, la lista. Sí, ¿cuál es tu persona? Carlos, cuando puedas, un vasito para, por favor. Un vasito, vamos. Eskerrik asko, tía Carmen y él. Muchísimas gracias. Ya está. Bye. Bueno, continuamos. A continuación abordaremos los procesos de acogida de niños y niñas migrantes y referentes familiares desde diferentes perspectivas. Por un lado, la respuesta institucional o de las instituciones públicas desde la mirada política y, por otro lado, desde un abordaje social, pedagógico y socioeducativo. Para ellos nos acompañan Rafael Sampedro, de la Diputación Foral de Vizcaya, doctor en Psicología, jefe de Recursos Residenciales de Infancia en la Diputación Foral de Vizcaya. Patxi Agiriano, jefe de Servicios de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, Diputación Foral de Guipúzcoa. Y Mikel Gorostizaga, director general de Agintzar, Cooperativa de Iniciativa Social. Pues sin más, Rafa, tienes la palabra. Egunon guztioi. Bueno, en la pequeña intervención que voy a tener yo va a haber muchos elementos, puente, muchos, y eso que no nos hemos puesto de acuerdo evidentemente, pero con el tema es inevitable, con muchas cosas que se han dicho antes, especialmente que ha apuntado Violeta. Pero mi intervención va a ser centrarme en lo que hemos hecho en Vizcaya, lo que ha pasado en Vizcaya, lo que hacemos en Vizcaya, con las luces y sombras que podamos tener. Y efectivamente, como planteaba ella, llevamos más de 20 años trabajando con menores extranjeros no acompañados. La acogida de los primeros casos aislados data de por allá en 1996. Yo suelo contar una anécdota porque organizando cursos de formación para educadores trajimos a un técnico de Madrid, no sé si sería el año 96 o 97, a dar un curso sobre técnicas de intervenciones, no sé qué, y nos preguntaba, oye, ¿cómo lleváis aquí en el norte el tema este nuevo que está apareciendo de los menores extranjeros, esos chavales que vienen solos? Le mirábamos como las vacas al tren. No entendíamos por qué nos planteaba eso y por qué nos hablaba de ese problema que ellos tenían y además estaban bastante agobiados y bastante desorientados. Y nosotros decíamos, no, eso aquí en Euskadi no pasa. Bueno, poquito después empezaron a llegar y poquito después vino la primera crisis que ha hecho mención Violeta del año 2000, etcétera. Pero pocos años después, en reuniones intercomunidad, fui yo a Guipúzcoa, aquí al lado, y también agobiado. Oye, ¿cómo lleváis aquí todo este tema de los menores extranjeros? Que es que estamos, que no podemos más, no sabemos qué hacer, esto es una locura. Y los guipuzcoanos me miraban a mí y me decían, ¿tú de dónde te has caído? ¿Qué problema es ese? Si no pasa nada. No les había llegado todavía, pero unos años después les llegó. Y unos años después dijeron, uy, aquello que nos preguntaban de repente nos ha llegado. Bueno, pues esto empezó hace
20 y algún años y bueno, casualidad, en Vizcaya el primer programa específico de atención a menores extranjeros no acompañados se elaboró exactamente hace 20 años, en el año 99. Llevamos más de 7.500 chicos atendidos. Se dice pronto, porque Vizcaya es un sitio muy chiquitín. Más de 7.500, este dato es nuevo porque lo reconté hace un poquito y no lo sabe nadie. Más de 7.500 chicos atendidos, son muchos. Y más de 40 recursos residenciales gestionados, abiertos, cerrados, de una manera o de otra. Yo creo que estaremos cerca de los 50, pero bueno. Hemos llegado a atender en un mismo día más de 600 chicos, quiero decir, luego veréis la gráfica, el máximo de estancias en Vizcaya, más de 600 chicos. Para una cosa, voy a hacer referencias a cosas que ha dicho Violeta. El sistema de protección a la infancia es un sistema pequeño, es un sistema humilde, es un sistema para casos extremos y para casos... Y claro, obviamente el sistema de protección se ha visto desbordado por este fenómeno. Nos ha dado muchas referencias Violeta y veremos alguna más. Hemos llegado a tener 170 ingresos en un mes. No llegamos a los 30 ingresos diarios que nos han hablado los catalanes, pero aquí yo creo que el máximo hemos tenido 15, 16 ingresos en un día. Que no está mal tampoco para ser chiquitines y estar tan en el norte. Bueno, esto ha supuesto, estoy haciendo un resumen muy liviano, no me detengo tan específicamente como se ha detenido todas las fases, solo un retazo. Nos ha ocupado más del 60% de la red de acogida residencial en determinados momentos. Quiero decir, ha supuesto un cambio radical en toda la red de protección a la infancia. Y más del 85% de la atención residencial a adolescentes varones. Más del 85%. Esos son datos objetivos. Bueno, más cosas que no nos podemos detener, y algunas, insisto, que ya están hablando, las causas. Evidentemente, la desigualdad económica, social y de derechos, ya hemos aludido, ese imaginario, el dorado europeo, las mafias estos últimos años, ya hemos hablado. Pero hay una causa que a mí me gusta resaltar, y es que aquí tenemos un sistema de infancia protector y garantista. Y las propias características del sistema nuestro, en mi opinión, han servido como elemento de atracción de esa población que estaba allí en unas condiciones de desigualdad muy importantes y que no sé por medio de qué mecanismo, del boca a boca, se han ido dando cuenta de que allí nos protegen, allí nos cuidan, allí tendremos oportunidades. Podríamos hablar de causas del fenómeno de la inmigración, pero nosotros nos hemos preguntado también muchas veces las causas, ¿por qué llegan a Vizcaya? ¿Por qué llegan tantos? Las cosas específicas, no vamos a entrar en detalle, pero yo sí quiero decir que hay un elemento contradictorio en todo esto, porque las buenas prácticas de atención, se ha señalado ya, pero yo insisto en ello, genera un efecto contradictorio. Las buenas prácticas genera que vengan más, y que vengan más genera malas prácticas. Entonces se crea ahí un bucle un poco perverso que es un poquitín difícil de gestionar, pero que hay que conocer para hacer análisis un poco certeros. No voy a entrar, no da tiempo a hablar de similitudes y diferencias con otras comunidades autónomas y mucho menos con otros países. Daniel nos ha hecho unos cuantos apuntes estupendos que nos sirven, yo los salto, pero claro, es importante. Claro, el que en Extremadura haga más calor que aquí, no sé si influye mucho, pero el cómo se hagan las cosas en Extremadura, pues igual influye un poquito. Y entonces Extremadura y Andalucía, pero claro, Andalucía tiene el mar al lado y Cataluña tiene Barcelona. Barcelona es, claro, hay muchos elementos sociológicos, muchos elementos que influyen, y luego las prácticas en el Estado español, las competencias en protección a la infancia están en cada una de las comunidades, que cada una de las comunidades hace como considera y no siempre de manera homogénea, a pesar de todos los intentos que hay en Madrid de homogeneizar un poco, pero no siempre es así, ¿no?
algunas ideas más. Esto ha pasado durante todo el proceso. Nos decían antes, diablos, no son muchos, 12.000 menores en 47 millones de personas, ¿cómo el Estado español no puede? Ya. Lo que pasa es que esto no le corresponde al Estado español, le corresponde a otros. Y entonces ya las responsabilidades se empiezan a diluir y se hace todo un poco más complicado. Pero lo que es una obviedad en cualquier terreno es que los recursos son limitados, en cualquier terreno. En el terreno de los recursos de protección de la infancia también se podrán poner más, incluso más y muchísimos más, pero son limitados. Y la responsabilidad pública, a veces no encaja muy bien con esos recursos limitados, porque no siempre se puede hacer todo lo que en un momento dado es necesario hacer o todo lo que la responsabilidad pública obligaría a hacer, porque los recursos son limitados. Esto es algo que no nos tiene por qué gustar, solo lo tenemos que saber. Ya he hecho alusión a que a veces buenas prácticas suponen efecto llamada y un perverso bucle de lo haces bien y entonces tienes más problemas y entonces lo empiezas a hacer mal. Y entonces, bueno, se generan ahí unos efectos un poco complicados que yo creo que en Vizcaya hemos sido bastante expertos en sufrir esos efectos. Hay una cosa que hay que decir, que no se suele decir mucho, pero yo lo llevo diciendo muchísimos años. El fenómeno como tal, el fenómeno de los menores extranjeros no acompañados, es algo que ocurre, es algo inevitable, pero desde un punto de vista conceptual es un fenómeno que contradice los principios del sistema de protección a la infancia. Es decir, a los técnicos del sistema de protección a la infancia no nos puede, dejadme la expresión, no, es un poco metafórica, no nos puede gustar, no podemos validar el fenómeno de los menores extranjeros no acompañados, porque los del sistema de protección a la infancia luchamos, peleamos por el principio de que los niños tienen que estar con sus familias. Y entonces ocurre algo que rompe ese principio y vale, pasa, pero no es algo que es acorde a los principios del sistema de protección. Aún así, una vez que ocurre, les tenemos que atender, pero los principios están un poco rotos. Luego entraría el debate de las repatriaciones, de los reagrupamientos. Bueno, no voy a entrar ahí porque es muy complicado. Y luego un fenómeno que ha pasado también en todo el Estado, que ya nos ha aludido antes también, y es en determinados momentos, dejadme la expresión que tampoco me gusta a mí, pero es muy gráfica y muy pedagógica, los momentos de avalancha. Evidentemente en el año 2000 la hubo, en el año, no me acuerdo, 2008, 2000, no sé cuál, hubo otra, y evidentemente en el año 17 y sobre todo 18 ha habido otra. Ahora vamos a detenernos un poco más en esto porque, claro, la cuestión del volumen es muy importante. Yo quiero decir, lo creo firmemente además, y yo creo que en estos 20 años en Vizcaya, estamos hablando de Vizcaya, hemos prestado en general, de manera global, una atención de calidad, una muy buena atención. Una compañera médico que yo compartía con ella una mesa en un comité de intervención de ética de Vizcaya, me decía una vez hace años, me decía, es que ella no trabajaba en esto de menores, trabajaba temas del dolor y cosas así, pero se interesó un poco y conoció esto y me decía, es que yo como vizcaína me siento orgullosa de lo que se hace aquí. Bueno, yo creo que se ha hecho mucho y se ha hecho bien y que ha habido un esfuerzo profesional, técnico y político también y un compromiso institucional con el problema. Pero también ha habido lagunas y déficits muy importantes. Y digo las dos cosas. Y creo que son compatibles. No vamos a analizar aquí, no nos da tiempo, pero quería expresarlo. Algunas de las lagunas y de los déficits son inevitables. Se tienen, se quiera o no se quiera, porque tienen que ver con el bucle del efecto de inmigración. Y nosotros hemos crecido con diferentes crisis y conflictos. Es decir, esas lagunas y esos déficits a veces han dado lugar a crisis importantes, crisis muy serias, y eso también ha ayudado a crecer. Me he encontrado
en esta mesa, que hacía muchos años que no veía, a un compañero que me dice: yo trabajé con vosotros en Orduña hace, no me acuerdo ya, 12 años, 15 años. ¿En él? Bueno, más que de 94. Bueno, hace muchos años. Bueno, Orduña, los que recordáis, supuso una crisis terrible, el motín que se generó en Orduña. Bueno, pues como esas crisis hemos vivido varias. Y esas crisis también han ayudado a avanzar y a crecer. Me salto que al hablar de todo esto tendríamos que hablar del marco legal y el marco normativo, que nos guste o no. Hay un marco de protección a la infancia y hay un marco de extranjería, y hay que compatibilizar los dos, y no casan, no siempre casan, pero tenemos los dos. Y luego está la normativa interna de los recursos residenciales, que casa menos todavía, no voy a entrar. Por supuesto hay que citar siempre, ya se nos ha citado, la legislación internacional, es importantísima para entender todo lo de abajo. Y nosotros tenemos un instrumento, bueno, pues que a unos gustará, a otros menos, no es normativa como tal, pero debería ser razonablemente vinculante, que ese protocolo marco, y a partir de ahí, pues no sé si hay propuestas de mejora en el futuro con estas investigaciones que nos estáis proponiendo, ya veremos, pero esto es lo que tenemos. Había que citarlo, aunque no entremos. A día de hoy, he repasado un poco algunos matices de estos 20 años. A día de hoy tenemos en Vizcaya más de 500 chicos atendidos, 19 recursos residenciales funcionando, 5 entidades gestoras colaborando con un liderazgo y coordinación de la entidad pública. Y esto lo digo porque no en todos los sitios es exactamente así, y yo creo que es importante. Nosotros mantenemos, con dificultades y con pelos en la gatera, pero la coordinación de los casos pivota en coordinadores del sector público, y el Departamento de Acción Social mantiene la responsabilidad y la manija de la intervención, y yo creo que eso es muy positivo. Y se procura dar, con fallos en muchos momentos seguramente, pero mantenemos como propio una intervención garantista y centrada en la persona. En estos momentos tenemos una tasa de ingresos efectivamente menor que el año pasado, un 40% menor, que cuadra con otras estadísticas de inmigración globales que tenemos por ahí, que rompía las predicciones y que indudablemente tiene que ver con el dinerito que alguien da a alguien para que ponga los fusiles un poco más altos. Es evidente que es así. Y, por tanto, la evolución es impredecible. A veces me preguntan cosas sobre el tema y digo: ¿tú sabes cuántos van a venir el mes que viene? No, ¿verdad? Pues yo tampoco. Lo que me estás preguntando no sé. ¿Cuántos van a venir el mes que viene? Y el año que viene, ¿cuántos van a venir? No sabemos. Entonces, planificar en esto es un poco complicado. Y efectivamente, hay un leve incremento, pero significativo, de la llegada de chicas. Empiezan a llegar chicas, muy pocas todavía. Es perfectamente coherente lo que nos pasa con lo que nos ha indicado Violeta, pero de manera significativa eso lo tenemos sobre la mesa. Mira, estos son los ingresos por año. No de todos los 20, porque era un poco, pero de los últimos, fijaros, una fase más o menos estable y cómoda. En el año 2015, bueno, hacíamos apuestas de cuándo llegaríamos a bajar el número de 100 en Vizcaya. Y bueno, pues no llegamos a bajar el número de 100, porque de repente cambió la tendencia de manera impredecible. Bueno, esto que no sé cómo poner el puntero, esta cuesta que aparece ahí, eso es ingestionable en cualquier fenómeno.